Muy buenas noches, nuevamente con ustedes en este programa donde se alienta el poema y ahora vamos a transmitir, superados algunos problemas técnicos, nuestro programa del día de hoy, que corresponde a una obra verdaderamente preciosa, una obra fundamental del arqueólogo peruano de Lima, Carlos Briñardelo, ¿no? Entonces, que es Simbología Prehispánica del Paisaje, que la tengo aquí conmigo y que tengo la edición de la Biblioteca Abraham Valdelomar, ¿no? Esta es la segunda edición realizada por la Biblioteca Abraham Valdelomar de Huacachina en julio del 2016. Es un libro verdaderamente bellísimo. Tiene acuarelas de Ricardo Vice, el gran artista Ricardo Vice, y nos va a permitir este volumen acercarnos a una perspectiva verdaderamente fundamental para comprender y sintonizarnos con lo que es el paisaje, ¿no? Y su diálogo, la simbología prehispánica con este paisaje que nos lo muestra de manera muy hermosa, las acuarelas, pero por supuesto también la prosa, la investigación, el estudio de tan estupendo arqueólogo como fue Carlos Briñardelo, ¿no? Entonces, para mí realmente es un gran honor poder expresar algunas reflexiones y compartir algunas lecturas de este libro, Simbología Prehispánica del Paisaje. Entonces, bueno, el libro lo tienen aquí, lo pueden ver, es un libro voluminoso, más o menos unas 334 páginas y con un prólogo. Acá tenemos el prólogo de Arturo Jiménez Borja, pero voy a pasar a que puedan ver las acuarelas, ¿no? Que son realmente pues preciosas y que se puedan impregnar del libro, ¿no? Acá tenemos el libro Simbología Prehispánica del Perú, del Paisaje, perdón, y una pena que ahora Facebook no permita compartir de manera horizontal, pero hacemos el recorrido al Templo del Sol del Pachacamac en Lima, ¿no? Aquí está los datos de la edición y ustedes pueden pues ver estas obras que se integran, que dialogan con el libro, con la prosa, que es el prólogo a la segunda edición realizado por el filósofo, poeta y fundador de la Biblioteca Abraham Valdelomar y de Samaca, Alberto Benavides Ganosa, ¿no? Entonces, es una belleza de texto, de libro, y bueno, también lo pueden pues conseguir en Samaca, ¿no? La tienda Samaca que está en Miraflores el límite de Miraflores con Barranco. Miren las chacanas de la Huaca de las Palmas, Maranga. Aquí lo pueden ver, ¿no? Esta obra, esta acuarela de Ricardo Vice. Y acá tenemos la introducción, ¿no? Aún las cosas más oscuras y lejanas tienen sus deberes, ¿no? Miren la introducción que hace
el epígrafe de Lezama Lima, que incorpora Carlos Briñardelo como inicio, este preámbulo a esta obra maravillosa. Y vamos a leer esta primera parte, ¿no? Dice: sorprende a aquellos que buscan un acercamiento a nuestro pasado la escasez de reflexiones sobre el entorno. Es como si el hombre hubiese estado referido solamente a aquello que hizo, a las obras que dejó y que subsisten a la ruindad del tiempo. Y cuando nos encontramos apreciaciones sobre la naturaleza, estas se ciñen generalmente a su aprovechamiento como recurso productivo. Sin embargo, apenas dejamos la ciudad y por poco sensibles que seamos, se hace imposible ignorar la infinita fuerza de una naturaleza terriblemente agreste e incivilizada como la nuestra, con toda su belleza y horror. Si ello indudablemente afecta nuestro ánimo, ¿cuánto más habrá afectado la mente del hombre antiguo, cuyo mundo se reducía a su paisaje y al ejercicio de su imaginación, volcada a interpretarlo? Entonces, con esta frase nos introduce el arqueólogo Carlos Briñardelo, quien naciera en Lima en 1950 y falleciera en el año 2004, ¿no? En estos 54 años de vida nos dio un legado pues muy importante. Pero vamos a retomar esta lectura, ¿no? Aún las cosas más oscuras y lejanas tienen sus deberes. Es el epígrafe que el autor integra como obertura, como señal de entrada para el texto que ha de venir. Es un epígrafe del gran poeta Lezama Lima. Aún las cosas más oscuras y lejanas tienen sus deberes. ¿Y qué cosas más lejanas y oscuras podrían ser aquello que nos rodea, aquello que nos envuelve, aquello que nos sustenta, como es el paisaje, como es la tierra, como es el entorno físico, en aparente quietud, pero en cuyo movimiento a través del viento y la arena, a través de los árboles y sus hojas, a través de los cerros, a través de las orillas del océano, nos deslumbran calladamente, sutilmente, y a veces también de forma abrupta, de forma colosal. Por eso Briñardelo inicia con esta palabra: sorprende. Sorprende a aquellos que buscan un acercamiento a nuestro pasado la escasez de reflexiones sobre el entorno. Desde ya, el autor nos enmarca en que su reflexión está enraizada en ese entorno, en eso que va a denominarse el paisaje, y en ese pensar, en ese sentir que ha tenido como rasgo y manifestación también ese mundo prehispánico, y que lo dejó, lo plasmó
en las diversas huacas, construcciones, legados materiales subsistentes aún, y que siguen planteándonos interrogantes sobre nuestro origen, sobre nuestra historia, sobre nuestra ancestralidad. Dice Brignardello, es como si el hombre, y esto lo podríamos ver como una crítica, ¿no? Es como si el hombre, y creo que se refiere a esa actitud del hombre moderno, ¿no? Es como si el hombre hubiese estado referido solamente a aquello que hizo, a las obras que dejó y que subsisten a la ruindad del tiempo. Y cuando encontramos apreciaciones sobre la naturaleza, éstas se ciñen generalmente a su aprovechamiento como recurso productivo. Esta modernidad, este momento en el que vivimos como humanidad desde hace algunos cientos de años y que se ha agudizado profundamente ahora en un distanciamiento, en una insensibilidad incluso con el entorno que nos rodea, nos hace no percatarnos, no sorprendernos, no buscar también o imaginar cómo nuestros ancestros evocaron y se conmocionaron y se asombraron y cómo lo expresaron, cómo se hizo parte de su vivencia, de su cultura, de su arte, el paisaje. Cómo viajó y se integró este paisaje a la imaginación de los ancestros a la hora de interpretar su entorno. Pero volvemos al texto, volvemos al segundo párrafo, ¿no?, del preámbulo. Estamos leyendo el preámbulo, la introducción de simbología prehispánica del paisaje, que fuera el arqueólogo peruano Carlos Brignardello. Esta obra preciosa dice, y cito, ¿no?, le leo el texto: pero hay más. Por mucho o poco que haya cambiado en los últimos milenios, el paisaje es el elemento de referencia más constante que poseemos. Fíjense esta observación. Por mucho o poco que haya cambiado en los últimos milenios, el paisaje es el elemento de referencia más constante que poseemos. ¿Sí? El movimiento de los seres, vamos a llamarlos seres de la tierra, la montaña, los contornos de la orilla, las quebradas, las pampas, los desiertos, por supuesto que tienen un movimiento, pero a la escala de la vida humana y de las sucesivas vidas humanas, es verdaderamente constante o aparente su permanencia con respecto a nuestra visión humana. El desplazamiento de un desierto que puede darse en cientos o miles o cientos de miles de años, en comparación a una civilización que pudo haber florecido hace 5.000 o 6.000 años, es una escala muchísimo mayor. De ahí que Brignardello nos exprese con total certeza y veracidad que es el paisaje el elemento de referencia más constante que poseemos. Y aquí podemos encontrar una clave preciosa para la intención, un elemento de lectura, ¿no?, en esta obra. Cuando va a referirse a la simbología prehispánica del paisaje,
el autor se está refiriendo, va a buscar enfocar la mirada en eso permanente. El paisaje es eso permanente, el paisaje es como si fuese el reflejo también de esa permanencia, de lo eterno, ¿no? Esa permanencia del cielo, ¿no? Es como si retornamos a la visión tradicional en la que todo es símbolo, toda manifestación es también reflejo, síntesis, símbolo de una realidad diferente, de una realidad trascendente, de una realidad divina. Podemos apercibirnos de que el paisaje es también, en su permanencia, en su misterio, en su acobijarnos, una manifestación también de esa realidad cósmica y transcósmica, ¿no? Y volvamos al texto, dice: las civilizaciones se desmoronan, los nombres cambian o se pierden, los monumentos terminan empobreciéndose a unos pocos y a veces disformes testimonios. Pero la naturaleza sigue estando allí como lo estuvo en tiempos de los paracas o de los huaris. Fíjese esta observación, ¿no? Cuando nosotros ahora retornando a nuestra cotidianeidad, cuando nos desplacemos rumbo a nuestras labores o rumbo al encuentro añorado, familiar, veamos el cerro, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad de Lima, el Cerro San Cristóbal, si es que uno se encuentra por el cercado, o veamos las islas, la isla de San Lorenzo, allá a lo lejos, si es que asoma nuestra visión más allá de la orilla del mar, podemos también reflexionar de que alguien, otros seres humanos como nosotros, hace miles de años contemplaron eso también. Dice, la naturaleza sigue estando allí como lo estuvo en tiempos de los paracas o de los huaris. Seguimos percibiendo ese mar, el sol y el cielo, las altas cumbres, los cerros, las mismas quebradas y la inclemente desolación del desierto. Allí están los ríos, las islas, los arrecifes, las rocas y también ciertas lomas, humedales y albuferas. Termina así el segundo párrafo. Este primer párrafo que nos dice sorprende a aquellos que buscan, un acercamiento a nuestro pasado, ¿no? Para aquellos que quieren acercarse, para nosotros que nos queremos acercar a nuestro pasado, a nuestra ancestralidad, el legado de quienes estuvieron aquí antes de nosotros. Sorprende la escasez de reflexiones sobre el entorno. Brinardillo va a proponer cumplir con esa reflexión, con esa investigación profunda, con esa mirada madurada por un estudio
consciente, perseverante de décadas para brindarlo a través de este libro, ¿no? Simbología prehispánica del paisaje. Y ante esta propuesta nos dice lo siguiente. Esta propuesta no de pensar, de investigar el paisaje, de cómo los ancestros lo percibieron y lo expresaron, no es una simple curiosidad de investigador o de amante del pasado de nuestro país. Obedece también a que el paisaje es referencia, es referente permanente. Es como si en medio de la vorágine de nuestro mundo actual, en medio de los relativismos de nuestra modernidad o posmodernidad, como quieran denominarlo, el paisaje se erige, el entorno se erige como testimonio de lo permanente. El paisaje se consolida como manifestación de que existe lo que permanece, de que hay ritmos que son, que nos sobrepasan, que nos trascienden. Y así como el paisaje nos trasciende en su ritmo, ritmos espirituales también trascienden la rápida observación del ser humano. En el párrafo 3, continuamos leyendo el preámbulo de la introducción, ¿no?, de este libro, Simbología prehispánica del paisaje, Carlos Briñardelo. En el tercer párrafo nos dice: es pues necesario valerse del paisaje para entender el pasado. Esta afirmación es clarísima y rotunda. Es pues necesario valerse del paisaje para entender el pasado. Y aunque obvia decir que enfrentaremos dificultades insuperables para su entendimiento, también es cierto que se irán abriendo vías, muchas plausibles, otras solo hipotéticas o meramente especulativas, que sin embargo echarán cierta luz sobre el conocimiento de nuestra antigüedad, conocimiento que jamás es despreciable. Es importante percibir lo que este autor está plasmando en el ritmo y en el estilo de su prosa. Miren, ¿no?, esta afirmación. Es pues necesario valerse del paisaje para entender el pasado. No basta solamente la investigación de los vestigios, de las ruinas, del arte, de lo que ha quedado del pasado. Hay que adentrarnos en el paisaje, hay que comprender el paisaje, hay que buscar, contemplar el paisaje, porque ese paisaje es el mismo que los antiguos contemplaron. Y si bien es cierto, nos manifiesta, ¿no?, que obvia decir que enfrentaremos dificultades insuperables, también es cierto que se irán abriendo muchas vías. Miren la esperanza, ¿no? Sí, a veces
podemos detenernos porque seguro si emprendemos tal o cual sentido, la empresa que se ha de desarrollar, el proyecto que se ha de desarrollar, va a encontrar muchas dificultades y entonces no lo emprendemos o lo abandonamos con rapidez. Pero la esperanza es que se abran vías, algunas muchas plausibles, otras solo hipotéticas o meramente especulativas, que sin embargo echarán cierta luz sobre el conocimiento de nuestra antigüedad. Lo importante es sembrar luz, ¿no? Conocimiento que jamás es despreciable. Tal trabajo exige tiempo, rigor, y nunca será concluyente sin la confrontación con otras opiniones que sirvan, en definitiva, para esclarecer aquello que interesa esclarecer. En este tercer párrafo brillante, Carlos Brignardello nos invita a la motivación espiritual, a esa esperanza por la que una obra, un proyecto se desarrolla, se despliega, se persevera y nos da, como los sabios, las mujeres y los hombres sabios de todas las culturas y comunidades humanas nos lo han dicho. Para tal trabajo se exige tiempo, rigor, esperanza, en suma, amor a lo que se está contemplando, amor a lo que se va a compartir, amor a esa luz que se puede sembrar. Y culmina este preámbulo de la introducción del autor, culmina con el siguiente párrafo. No creo haber dicho en las líneas anteriores nada enteramente novedoso que en algún momento no haya madurado en toda persona que detiene su mirada en el pasado. Salvo que pretendemos incluir esta reflexión como un método cognoscitivo adecuado, válido en sí mismo, pocas veces apreciado en nuestro medio y de indudable importancia para la comprensión de las antiguas culturas andinas. Es una preciosa culminación, ¿no? de este preámbulo, este cuarto párrafo, una preciosa culminación. Con una humildad intelectual, ¿no? Nos dice, no creo haber dicho en las líneas anteriores nada enteramente novedoso que en algún momento no haya madurado en toda persona que detiene su mirada en el pasado. Salvo que pretendemos, ¿no? El autor nos dice, pretendemos incluir esta reflexión como un método cognoscitivo, una manera de conocer, o sea, contemplar el paisaje, reflexionar en torno al paisaje, no solamente en torno a los vestigios, por supuesto que sí, pero no quedarnos ahí, sino contemplar el entorno, reflexionar sobre ese entorno, sobre ese paisaje. Es un método de conocimiento adecuado, válido en sí mismo, pero pocas veces apreciado en nuestro medio. Y de indudable importancia, afirma Brignardello,
de indudable importancia para la comprensión de las antiguas culturas andinas. En síntesis, considero que el autor nos está sacando, nos está arrancando felizmente de esa distancia condicionada por siglos de racionalismo instrumental, por siglos de contemplar a la tierra como solamente una fuente de recursos y creer que solo lo que es vivo y pensante somos nosotros, en contra de todos los pensamientos y vivencias y experiencias de la humanidad en todas las culturas del mundo que han considerado la tierra, los seres vivos, la flora, la fauna, el agua, el cielo, el viento, seres vivos, las estrellas, todo el universo como entidades vivientes y conscientes, ¿no? En contra de todo esto, como si en los últimos siglos le hubiéramos dado la espalda a eso, pretendemos mirar nuestro pasado como si los antiguos le hubiesen dado la espalda también a su entorno. Todo lo contrario. Podemos aprender en esa mirada del paisaje, en esa mirada de la simbología, de esa síntesis inspirada desde lo suprarracional, en cómo el ser humano del pasado, el ser humano ancestral y específicamente la comunidad humana de las antiguas culturas andinas expresaron, sintetizaron ese paisaje, y gracias precisamente a ese paisaje, una manera de comprender, de desplazarse y de amar el mundo. Esto es lo que podemos entrever en un primer acercamiento a este maravilloso libro, Simbología prehispánica del paisaje. Entonces, luego ya entra el autor, luego de estos 4 párrafos del preámbulo, nos encontramos en la introducción. El marco de esta parte es la introducción del libro. Y dentro de la introducción partimos con este epígrafe: aún las cosas más oscuras y lejanas tienen sus deberes. José Lezama Lima. Increíble poeta, ¿no? Cómo la poesía apertura esta dimensión. Cómo la poesía se hace fundamento de un método cognoscitivo, de una experiencia de contemplación, de un rigor de investigación, la poesía. Aún las cosas más oscuras y lejanas tienen sus deberes. Vaya expresión, vaya maravillosa expresión de la conciencia poética. Desarrollado estos 4 párrafos del preámbulo, dentro de la introducción, el autor nos va a llevar a un siguiente subtítulo dentro de la introducción, que es el paisaje. En este se va a extender ya algunos párrafos más, es una dimensión mucho más extensa que el preámbulo, para luego entrar en otro subtítulo que es la sobrenaturaleza. Y luego
los mitos acerca del paisaje. Y es la parte más extensa para finalmente entrar en el paisaje como metáfora. Y de manera siguiente, el hombre. Y ya de forma culminante, ir entrando en el otro subtítulo, Dios, para enlazarlo con que esta es la parte más extensa, quizás, la Huaca. Huaca es el penúltimo subtítulo, ¿no? Para finalmente culminar con la sacralidad del paisaje, ¿no? Que termina en la página 53. Entonces, tenemos una introducción de 30 páginas que tiene, como he mencionado, los siguientes subtítulos: preámbulo, que lo hemos leído de manera completa en lo que va de esta transmisión; el paisaje, segundo subtítulo, los vuelvo a comentar; la sobrenaturaleza; los mitos acerca del paisaje; el paisaje como metáfora; el hombre; Dios; Huaca; para finalmente culminar con la sacralidad del paisaje. Y vamos a leer el primer párrafo de este último subtítulo, la sacralidad del paisaje, para culminar también esta transmisión que, por supuesto, no agota ni siquiera un inicio de lectura de esta importantísima obra, ¿no? Pero que tiene como sentido invitarlos, queridos amigos, a que puedan ustedes conseguir esta obra, puedan de repente buscarla en alguna de las bibliotecas a su alcance, o que nos acompañen también en las siguientes transmisiones que vamos a tener en su programa, donde se alienta el poema, para seguir compartiendo lecturas de este libro, Simbología Prehispánica del Paisaje, del arqueólogo peruano Carlos Briñardelo, que en esta segunda edición, bellamente editado por la Biblioteca Abraham Valdelomar, y en un diálogo precioso con las acuarelas del gran artista Ricardo Vice, es realmente una maravilla de encuentro poder acercarnos a este libro. Y vamos a culminar con esta lectura de la sacralidad del paisaje. Desde su origen el hombre percibió lo sagrado en el paisaje. Nada resulta más evidente respecto de la religiosidad primitiva que el culto a la naturaleza se objetivó en lugares relevantes. Cuevas, oasis, dunas, cimas, islas, bosques, desiertos, piedras, pantanos, montañas, exacerbaron la emotividad del individuo. Terror, exaltación, lirismo, desolación, lucidez, misterio, son sensaciones que se reflejan en el paisaje. Basta situarse en la certidumbre
de la luz y sentir en la piel la alegría de un día apacible y soleado, para contraponerlo a la fría aspereza de cierta quebrada de altura, al delirio vegetacional de la selva, a la zozobra al internarse en el mar, a la austeridad seca y severa del desierto, y reconocer que infinitos matices y contrastes del entorno reverberan en nuestro temperamento. Es plenamente comprensible que el paisaje saliera enriquecido como consecuencia del proceso sacralizador, en el que mitos, ritos y leyendas contribuyeron a explicarlo y a asimilarlo intelectualmente. Y hay un pie de página, intelectualmente, ¿no? Intelectualmente. Pie de página 39. Dice, nos percatamos de que en los mitos recogidos por los informantes del padre Ávila en Huarochirí, los verdaderos protagonistas son las personificaciones del paisaje. Montañas, Huayayo, Pariacaca, Condorcoto, Cinco Cerros, ¿no? Islas, Cahuillaca, albuferas o estuarios como Urpayhuaya, ríos, Mama, el sol, Coniraya, la sombra y la noche, los ñancas, y los bosques sagrados, fenómenos atmosféricos, árboles, manantiales, canales, piedras y rocas. Miren lo que nos dice, ¿no? Nos percatamos de que en los mitos recogidos por los informantes del padre Ávila en Huarochirí, los verdaderos protagonistas son las personificaciones del paisaje. Montañas, los ríos, las islas, el sol, la sombra, la noche, los bosques sagrados, fenómenos atmosféricos, etc. ¿Sí? Dice, por eso dice, es plenamente comprensible que el paisaje saliera enriquecido como consecuencia del proceso sacralizador en el que mitos, ritos y leyendas contribuyeron a explicarlo y a asimilarlo intelectualmente. Intelectualmente. Con el intelecto, con esa facultad, no esa facultad analítica, secuenciada, el intelecto, como esa facultad suprarracional, esa facultad que puede apercibirse inmediatamente de la realidad, el intelecto. Vamos a continuar comentando y compartiendo algunos párrafos de este maravilloso libro, Simbología Prehispánica del Perú, de Carlos Briñardelo. Y para quienes lo quieran buscar, lo quieran conocer un poco más de él, estuvimos viendo en internet, por ejemplo, en el blog de Pedro Granados, ¿no? Un video que hay sobre Delia Ackerman, sobre Carlos Briñardelo, ¿no? Cuando está haciendo un viaje, por supuesto, en esta apasionante búsqueda y reconocimiento del paisaje.
vamos a culminar aquí. En la siguiente transmisión vamos a iniciar un poco con las presentaciones, tanto de filósofo y poeta y fundador de la Biblioteca Abraham de Lomar y el proyecto Samaca, Alberto Benavides Ganosa, que tiene una presentación entrañable a la persona y la obra de Carlos Viñardelo, y por supuesto también compartir la presentación de quien fuera su maestro, Arturo Jiménez Borja. Entonces, nos vemos en la siguiente transmisión, la segunda parte de Simbología Prehispánica del Paisaje de Carlos Viñardelo, lecturas y reflexiones en torno a esta obra, aquí en donde se alienta el poema. Mi nombre es Florentino Díaz, les agradezco su presencia aquí, muy gentiles.